Justicia de la justicia, particularizado en el caso de la talidomida. Para su defensa tiene la palabra la señora Xiró. Muchas gracias, señora presidenta, señor ministro, señorías. No quiero empezar sin antes saludar a los miembros de la asociación AVITE, Asociación de Víctimas de la Talidomida en España, que hoy nos acompañan para seguir con sumo interés el desarrollo del debate de hoy. Y sin más dilación procedo a defender la interpelación que presentamos en nombre del Grupo Parlamentario y especialmente en nombre de Convergencia Democrática de Cataluña en un tema, en una cuestión que consideramos muy injusta y que entendemos que el Estado español no ha estado a la altura, ya que ha desamparado completamente a las víctimas. Me refiero a las personas víctimas de la talidomida. Como saben, en la década, a finales de los 50, se recetaba en muchos países, entre ellos el Estado español, medicamentos que contenían el principio activo de la talidomida. En concreto, eran unos medicamentos que se dispensaban sin receta médica, porque se decía que eran tan inocuos como un caramelo, y lo había patentado el laboratorio alemán Grünenthal y en poco tiempo se vendió en muchos países. Se recetaba como remedio para paliar las náuseas en el embarazo durante la gestación. En concreto, en España, la patente del Cortergan, un medicamento que contenía talidomida, se registró en el año 55. Un año después de que se empezase la comercialización de este medicamento, de medicamentos con talidomida, se percibió en Alemania un aumento sustantivo de bebés que nacían con graves malformaciones, acortamiento de las extremidades, graves malformaciones. Y en el año 61 se constató que la causa no era otra que el fármaco que contenía talidomida. Y este fármaco inmediatamente fue retirado en Alemania en el año 61. Quédense con la fecha, por favor. En España no fue así. Desgraciadamente no fue así. En España se siguieron comercializando medicamentos que contenían el principio activo de la talidomida durante muchos años más. Por ejemplo, hubo un medicamento que se denominaba Enterosedif, que fue retirado oficialmente, según datos del propio Ministerio de Sanidad, en el año 62, un año después que en Alemania. Pero es que en los vademecums que se difundían en el Estado español, hasta el año 75 seguía apareciendo el Enterosedif con todas sus propiedades, incluso con el precio de venta en el mercado. Además, la farmacéutica alemana promocionaba este producto en revistas médicas que se difundían en España hasta el año 75, 14 años después de que en Alemania se retirase el medicamento. El propio Ministerio de Sanidad reconoce, con documento oficial, que se comercializaban en España hasta 9 medicamentos con talidomida y alguno de ellos no fue retirado hasta el año 69, 8 años después de haberse constatado sus efectos nocivos en Alemania. Además, existen pruebas documentales de que algún hospital de Madrid la prescribía, la talidomida, incluso hasta el año 77, 16 años después de que se retirase en Alemania. Y no fue hasta 1985 que el Ministerio de Sanidad y Consumo emitió una orden publicada en el BOE del 21 de mayo de 1985 sobre medicamentos sometidos a especial control médico en su prescripción y utilización, encontrándose entre ellos los que contengan el principio activo de la talidomida. 24 años después de haberse detectado los efectos perversos de la talidomida, no es 24 años después que el Estado español emite una orden ministerial exigiendo extremo cuidado en la prescripción de la talidomida. Por tanto, las autoridades sanitarias españolas no fueron eficientes ni eficaces a la hora de ordenar la retirada de los medicamentos tóxicos que contenían este principio activo. Y se siguieron promocionando, vendiendo y administrando sin control alguno hasta el 85, bajo diferentes nombres comerciales, a las mujeres embarazadas, aún sabiendo, porque en Alemania se había constatado, que ello producía graves malformaciones. Esta negligencia, esta ineficacia gubernamental ha tenido graves consecuencias en personas humanas. Como hemos dicho, han nacido con graves malformaciones que les han afectado el resto de sus vidas y que aún hoy no han encontrado amparo en los sucesivos gobiernos del Estado. Los afectados nacidos en España, pues, están desprotegidos y doblemente vejados. Por una parte, sufren las consecuencias de que su madre hubiese tomado unos medicamentos que producían malformaciones y, además, vivir en un país que ni protege ni repara a los consumidores que, por culpa de graves errores, repito, pagan las consecuencias, en este caso, con malformaciones físicas. Es cierto
que el anterior Gobierno socialista reconoció mediante un Real Decreto de 5 de agosto de 2010 la existencia por primera vez de personas afectadas en España y reconoció un periodo de afectación entre los nacidos del 1960 a 1965. Este Real Decreto, que si bien fue un pequeño paso, por los datos que les he ido dando, quedó extremadamente corto. Además, poquísimas personas de las afectadas en España se pudieron acoger, porque exigía unos medios de prueba extremadamente costosos. Es decir, se solía pedir que se justificase que la madre gestante había tomado esta medicación 50 años antes, una probatio diabólica, que se diría en derecho. Por tanto, del colectivo de afectados en el Estado español, escasamente 24 personas pudieron acogerse a los beneficios de este Real Decreto. Quedaron muchísimas personas fuera. Estas personas han ido falleciendo. Por tanto, hoy en día estamos alrededor, y tiro largo, de 500 personas en todo el Estado afectadas por la talidomida. Y estas personas aún no tienen ningún reconocimiento por parte del Estado, que si bien este Real Decreto le reconoció su existencia y que, por tanto, había personas que habían sufrido daños por consecuencia de la ingesta de la talidomida, les dio escasamente 2 meses para probar que sus madres habían tomado este medicamento. Por tanto, hoy en día el protocolo está cerrado. El protocolo no permite que hoy a una persona que pueda sentir que está afectada o incluso que pueda tener eventualmente la prueba de ello, no puede recurrir a ninguna instancia para que le reconozcan este derecho. Y hoy, señor ministro, le interpelamos sobre esta cuestión. Los afectados, un grupo de 183, usted sabe perfectamente, acudieron a la justicia en busca de indemnizaciones contra la farmacéutica y reivindicando sus derechos, que encontramos legítimo, encontramos positivo, y que la justicia pues siga su curso para determinar finalmente si tienen o no derecho después de haberse reconocido su derecho en primera instancia. Lo grave de la cuestión es que, en segunda instancia, el alto tribunal lo que ha hecho ha sido declarar que no tenían razón por prescripción. Y estas personas están desoladas y se preguntan ¿a qué se refieren cuando hablan de prescripción? ¿Qué ha prescrito? ¿El acortamiento de las extremidades ha prescrito? ¿El no poder valerse por uno mismo está prescrito? A partir de la sentencia, ¿qué efectos les remitirán por prescripción? Porque ellos no aciertan a entender cómo se puede despachar el asunto por prescripción, pero esto es un aspecto que compete a los tribunales. Hoy estamos aquí para exigir responsabilidades al Gobierno de España, a las autoridades sanitarias, al Gobierno que tiene que amparar los derechos de las personas consumidoras que, por una gravísima negligencia de las autoridades sanitarias desde el régimen anterior, han visto cómo sufrían estos graves efectos por la comercialización indebida de un medicamento hasta 24 años después que estuvo retirado en un país vecino como es Alemania. Entendemos que el Estado no puede seguir desentendiéndose de estos errores. Debe un reconocimiento a estas personas. Debería valer la pena amparar a estas personas para que sientan que su Estado les acoge. Debería el próximo Gobierno que sale de las elecciones abrir la carpeta de la talidomida. En los años 60 se cometió una grave negligencia, dispensando medicamentos a personas embarazadas, a mujeres embarazadas, con consecuencias terribles. Hoy en día, las víctimas siguen sufriendo este grave error. No buscamos culpables, buscamos responsabilidades. Creo que un Estado social, democrático y de derecho tiene la necesidad de dar una respuesta por parte de las máximas autoridades sanitarias. Espero, señor ministro, que no tengamos que presentar la moción. Espero que podamos abrir la carpeta de la talidomida y atender a estas personas. Creo que es una obligación del Estado amparar a aquellas personas que sufren daños por una grave negligencia, porque tenemos derecho a creer que si el Estado vale la pena permanecer en él es que ampara a las personas víctimas, en este caso, de la talidomida. Por tanto, me voy con la esperanza, dejo las tribunas con ganas de escuchar su intervención, porque creo que los datos son muy importantes, son muy contundentes y espero de su ministerio poder recibir una mano tendida y no solo con reuniones, señor ministro. Yo sé que usted se ha reunido en diciembre con estas personas, les comunicó que ya lo seguirían. Estamos casi otra vez a diciembre, la cosa no se ha abierto y el desespero es creciente en estas personas. Cada vez tienen menos tiempo porque, desgraciadamente, van falleciendo sin ver sus derechos reconocidos por parte de las autoridades sanitarias del Gobierno de España. Nada más. Gracias, señora Xuró. Señor ministro de Sanidad, Servicios Sociales y Guardia. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señora Ciuró, por traer a la Cámara esta cuestión, esta preocupación, porque efectivamente el grave desastre de los efectos que causó la talidomida mientras administró a mujeres embarazadas es una indignidad para el mundo. Una indignidad que tendría que asumir muy especialmente la empresa Grünenthal, que no advirtió de los efectos secundarios que la administración del medicamento podía provocar en el feto. Y también las administraciones públicas, que entonces no supieron identificar los efectos adversos ni controlar la administración masiva del medicamento. Es nuestra responsabilidad, también en esta Cámara que, por otro lado, en esta ocasión lo debatimos, pero también en otras legislaturas ha debatido distintas vías para apoyar a las víctimas. Y hoy aquellos niños son hombres y mujeres que durante toda su vida se han visto condicionados por las malformaciones derivados de un medicamento que se indicaba a sus madres para frenar las náuseas durante el embarazo. Los representantes de estas personas, la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España, AVITE, están hoy en la tribuna y por eso yo quiero comenzar saludándoles y dándoles aquí la bienvenida. Esta negligencia de gravísimas consecuencias sirvió para que las administraciones sanitarias implantaran después normas más eficientes de autorización de medicamentos y procedimientos que impidieran que catástrofes de este tipo se pudieran repetir. Y es verdad también que el Estado en España actuó para compensar a los pacientes afectados. Actuó tarde, pero actuó. Se han realizado 2 evaluaciones sucesivas de afectados de talidomida. La primera en 2006, con un estudio de los afectados encargado por el Ministerio de Sanidad a la Asociación Española para el Registro y Estudio de las Malformaciones Congénitas del Instituto de Salud Carlos III. En esa ocasión se realizaron 80 evaluaciones y el resultado fue exposición en 4 casos y posible exposición en 9 casos. A continuación de esta evaluación, posteriormente, se publicó, como ha recordado su señoría, el Real Decreto 1006/2010 para regular el procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España durante el periodo 1960-1965, como desarrollo de la previsión efectuada por la Ley 26/2009 de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 2010. Las ayudas para los afectados quedaron fijadas en el Real Decreto y se situaron entre 30.000 y 100.000 euros. Además, el Instituto de Salud Carlos III realizó una segunda evaluación durante 2010-2011 a 151 personas. Tanto en la primera como en la segunda evaluación, el equipo médico aplicó el protocolo elaborado por expertos en teratología y defectos congénitos, con amplia práctica en la evaluación de miles de pacientes. En esa experiencia se incluyó la realización de un curso sobre malformaciones de las extremidades a cargo del doctor Widukind Lenz, que es el que descubrió el efecto teratológico de la talidomida. Todas las personas que lo solicitaron fueron evaluadas por la especialista que tiene mayor experiencia en España, en el Carlos III. Y en ese sentido, pues se actuó desde este instituto que, como sabes, es una referencia internacional por su alta calidad científico y técnico. En este asunto, también como es su obligación, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha venido facilitando toda la información que han pedido los afectados y que han solicitado las instancias judiciales. De acuerdo con los datos disponibles en el Ministerio y la información que nos reportan, las 7 especialidades farmacéuticas que contenían talidomida fueron retiradas para ese uso contra las náuseas en el embarazo, para esa indicación, entre el 20 de octubre de 1962 y 22 de enero de 1963. La talidomida se siguió administrando para otras indicaciones, mieloma múltiple o lepra, durante más años, pero no en esta indicación fue retirada en esos años. Quiero decir a las víctimas de la talidomida que en el Ministerio tienen que tener su referencia en la Agencia Española del Medicamento y en el Inserso, y que tanto ellos como los responsables del Ministerio seguimos a su disposición y esperamos poder mejorar la disposición y la colaboración y el diálogo
con ellos particularmente después de que se haya producido esta sentencia. El Inserso ha venido atendiendo distintas solicitudes que han trasladado y, además, como era el órgano encargado de la instrucción y resolución de las solicitudes de ayuda, pues ha aplicado el Real Decreto, que entiendo que con todas las garantías, y ha ido resolviendo las decisiones que le han obligado después por la vía administrativa o por la vía contenciosa administrativa, y todavía está en esa situación. Hemos tratado de darles apoyo para posibilitar a los afectados el acceso a la edad de jubilación en edad reducida, en lo que, como sabe, resulta clave también el grado de discapacidad. En ese sentido, las anomalías congénitas de la talidomida se han contemplado en la regulación de la anticipación de la jubilación. Y el Instituto Nacional de la Seguridad Social ha remitido a finales del año pasado, del 2014, una circular específica a las direcciones provinciales sobre cómo se ha de acreditar la condición de afectado por talidomida. Y esto es importante, no siendo necesario estar incluido en ese listado tan reducido que elaboró el Instituto de Salud Carlos III. En ese sentido, a petición de ABITE, el Inserso ha incorporado en la codificación para la valoración de la discapacidad un código específico de síndrome malformativo debido a talidomida. Esta decisión del Inserso se ha notificado a la Comisión Estatal de Coordinación y Seguimiento de la Valoración de Grado de Discapacidad para que sea ya incorporado por las comunidades autónomas en los dictámenes de técnicos facultativos de la valoración de la discapacidad. Creo que este es el último paso que hemos dado, que es un paso importante. Y estos son algunos de los avances que hasta ahora se han producido en la Administración General del Estado. Pero es evidente, y esta es la noticia que causa estupor en nuestro país, que todavía no se han asumido las responsabilidades por parte de quien creó graves consecuencias a miles de personas, que es la empresa Grunenthal. En España, los afectados no han recibido compensación alguna de ese laboratorio. Cuando la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 90 de Madrid fue anulada por la Audiencia Provincial, la Fiscalía General del Estado apoyó las peticiones de ABITE ante el Tribunal Supremo, adhiriéndose a la reclamación de los afectados. La Fiscalía defendió indemnizar a los perjudicados con 200 millones de euros, como se estableció en la sentencia de 2013, entendiendo que el laboratorio cometió un atentado contra la salud de la humanidad. La Fiscalía General, que considera este drama como hecho extraordinario y catastrófico, sostuvo que el plazo de prescripción de 50 años debía contarse a partir del decreto de ayuda a los afectados del año 2010, porque antes de esta resolución del Ministerio de Sanidad, los afectados carecían de un elemento necesario para la demanda. Esta sigue siendo nuestra convicción, que no coincide con la resolución, con la sentencia del Tribunal, que en todo caso nosotros no tenemos más remedio que respetar. Nosotros no tenemos más remedio que respetar, pero que naturalmente pues nos resulta muy difícil de compartir. Igualmente se plantea otro posible plazo, que es la petición de perdón que realizó la farmacéutica Grunenthal el 31 de agosto de 2012, donde reconocía su culpa y decía: pedimos perdón por no haber encontrado en 50 años el camino hacia ustedes, los afectados de persona en persona. En lugar de eso, dijo el gerente de Grunenthal ante el monumento a las víctimas que hay en Alemania, dijo: en lugar de eso hemos guardado silencio. Ese año, afectados de otros países fueron indemnizados, pero no han sido indemnizados los españoles. Por tanto, estamos ante un supuesto que constituye una grave discriminación para los afectados por la talidomida en España. Si la empresa farmacéutica ha podido alcanzar acuerdos con los afectados en varios países, tendría que ser capaz de poder concretarlos en nuestro país. Por eso, ante el mayor desastre farmacéutico y desde el mayor de los compromisos con el sufrimiento de estas personas que hoy están representadas en la tribuna de esta Cámara y el sufrimiento de sus madres ante el efecto que el medicamento tuvo en sus embarazos, señora Ciuró, tengan ustedes la seguridad de que el Gobierno va a seguir actuando para ayudarle en ese camino que ya dura demasiado tiempo y que estamos naturalmente abiertos a cuantas acciones puedan ayudar a que esa empresa asuma sus responsabilidades y que, por tanto, puedan encontrar una vía judicial
que reconozca sus derechos y también en la medida en que podamos mejorar la actuación que el Estado, la actuación protectora o reparadora que el Estado les ha proporcionado desde el año 2010. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor ministro. Señora Ciuró. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor ministro, por el tono que ha utilizado y por la buena predisposición que ha mostrado una vez usted ha explicado en qué punto nos encontrábamos. Es cierto que existe un camino paralelo a la reclamación que tiene que asumir la farmacéutica, pero no se nos escapa que la farmacéutica necesita que el Estado de origen de las víctimas haya reconocido a las mismas y que pueda acceder a la indemnización a aquellas víctimas que el Estado reconoce como tales. Por tanto, con el Real Decreto, que es el único instrumento que tenemos hoy en día, que ya ha sido cerrado, con estas 24 víctimas y teniendo en cuenta las fechas de este Real Decreto tan restrictivas, creo que valdría la pena, y partiendo de la base de que usted ha comentado que está a disposición de las víctimas para ayudarles para que puedan conseguir estas indemnizaciones, primero hay que darles esta categoría de víctima y la tiene que dar el Estado, el Ministerio de Sanidad. Entonces, sería positivo que pudiésemos recoger su compromiso de abrir de nuevo este Real Decreto para analizar las víctimas no solo encorsetadas en estas fechas, porque documentalmente ha quedado acreditado que había más víctimas en otras fechas constante mucho tiempo. Además, usted me dice, es que no se recetó la talidomida para mujeres embarazadas, pero fíjese, o que se recetaba para otros usos. Fíjese que esto ni el propio Gobierno lo tenía claro en el año 85, que tuvo que emitir la orden ministerial que le he comentado. Pues, oiga, le decía a los facultativos, vamos a prescribir con extremado rigor, porque no se podía acreditar en ese momento ni tan solo las autoridades administrativas que la talidomida solo se recetaba para otros usos que no fuesen en mujeres gestantes. Esa orden ministerial nos da pie a pensar que era posible de que el uso y la receta de este principio activo no fuese todo lo escrupuloso que debía de haber sido una vez se acordó y se determinó que la ingesta de este medicamento ocasionaba graves malformaciones. Tenemos que seguir trabajando en esto con la voluntad proactiva, señor ministro. Tenemos que reconocer a las víctimas que lo son. Además, tenemos una inmensa suerte, y yo le voy a comentar cuál es, que resulta que el doctor Klaus Knapp, uno de los que, junto al otro eminencia que usted ha nombrado, fue de los que detectó las consecuencias de esta talidomida en las malformaciones de los fetos que se produjeron, pues vive en España. Ejerció como jefe de pediatría de un hospital de Madrid. Está ya mayor, pero sí que es una autoridad y una eminencia que puede aportar más luz a las personas que hoy en día tienen síntomas de la talidomida. Además, hay otras cuestiones que algunas autoridades médicas dicen que los efectos de estas personas físicos que pueden presentar tienen consecuencia o pueden ser origen de otras patologías que no sean la talidomida. Pero es que resulta que la mayor parte de las víctimas que presentan síntomas parecidos a los de la talidomida, si el origen es la talidomida, hoy en día, en el siglo XXI, en el 2015, se puede determinar con una prueba genética. Lo que le estamos pidiendo es que pongamos al servicio de la atención a estas personas los avances de la técnica, los recursos que tenemos para poder ampliar el abanico de víctimas, para poder exigir que se les reconozca y, si es el caso, que puedan acceder a las indemnizaciones que le corresponden a la farmacéutica. Pero la primera responsabilidad pasa por las autoridades sanitarias de este país. Yo creo que usted está sensibilizado en la cuestión. Yo le he visto que usted está en posición de ayudar a estas víctimas. Empecemos, porque hoy en día no tenemos ningún protocolo que nos permita reconocerlas ni evaluarlas de forma solvente y que sea homologable para que luego ellos puedan reclamar a la farmacéutica alemana. Por tanto, señor ministro, en esta lucha estamos todos. También el Ministerio de Sanidad tiene que estar como actor proactivo y esperamos que de su compromiso resulte que al menos podremos constituir este comité evaluador para poder ampliar el marco de las víctimas, porque es evidente y obvio que del 60 al 65 es extremadamente corto y es obvio que solo a partir del 85 se exigió extrema cautela en la receta de la medicación. Por tanto, en eso estamos, señor ministro, y gracias de nuevo por su intervención y por el tono. Hasta luego. Gracias, señora Ciuró. Señor ministro de Sanidad.
Gracias, señora presidenta. Señora Ciuró, el tono no puede ser de otra manera y además usted siempre plantea las cuestiones con rigor, o lo intenta hacer, pues luego, y desde una preocupación sincera en lo que se pueda colaborar. Y yo creo que eso está bien, porque está bien en esta tribuna también abordar alguna vez esos problemas, ¿no? A veces tenemos muchos problemas de los políticos, pero hay gente que tiene problemas en la calle. Yo quiero reiterar desde el Ministerio de Sanidad, como también se ha hecho desde el Instituto de Servicios Sociales y comparte también la ministra de Empleo y Seguridad Social, y como también se pronunció y lo he recordado aquí, la Fiscalía General del Estado, quiero volver a pronunciarme de manera contundente contra la prescripción. Sin embargo, esto es lo que ha decidido el Tribunal Supremo y, por tanto, creo que también es importante, ahora hablamos de más cosas, pero si se va a establecer una verdad judicial, pues habrá que continuar en ese camino, porque me parece incomprensible la forma en que se ha producido esta sentencia a la luz tanto de los medios de prueba que necesitaban las víctimas para poder reclamar y que no habían podido estar disponibles en un tiempo anterior, como por las propias manifestaciones de la farmacéutica, de la empresa Grunenthal, que son escandalosas. Por tanto, les vamos a seguir apoyando en esa vía. Pide usted que volvamos a abrir el Real Decreto 2010 y que, a la luz de los avances científicos que se han ido produciendo, incluso desde esa fecha cercana, también en lo que es las posibilidades de diagnósticos genéticos, podamos volver a reiterar valoraciones, quizás de años posteriores al año 65. Yo realmente le tengo que volver a explicar que efectivamente para esta indicación estos medicamentos, la talidomida fue retirada en el 63. ¿No? Es verdad que se mantuvo en otras indicaciones, pero no tenían que ver con ese uso insensato del control de las náuseas durante el embarazo. Pero en cualquier caso yo me muestro abierto a estudiar su petición, la que usted traslada. Lo haré así y espero poder darle pronta respuesta de qué manera se puede ayudar o se puede hacer eso. Y en ese sentido eso puede ayudar, pero claro, tenemos un problema evidentemente con la posición de los tribunales y con la posición que tienen respecto de la prescripción, posición que tiene que ser discutida y en ese sentido pues contarán con el apoyo que les podamos dar dentro de la obligación que tenemos de respetar la división de poderes y la opinión no, y las sentencias y las resoluciones de los tribunales de justicia. Creo que también es importante que reforcemos la colaboración y la participación de las comunidades autónomas. Son administraciones competentes en atención sanitaria y en dictaminar la valoración de la discapacidad. Creo que es un asunto que puede ser abordado también la semana que viene en el Consejo Territorial de Servicios Sociales de la Dependencia, una reunión con las comunidades autónomas desde el punto de vista social, y trasladaré allí también esta preocupación por ver qué actuaciones podemos coordinar entre el Ministerio de Sanidad y el resto de las comunidades autónomas a la hora de mejorar la atención y las prestaciones que se proporcionan a las víctimas de la talidomida en nuestro país. Y pienso que usted tiene que presentar su moción. Yo no sé si va a ser fácil llegar a un acuerdo o no, y nosotros necesitamos estudiar las cosas pues desde el rigor, porque es nuestra obligación y nuestra responsabilidad en el Gobierno, pero sinceramente intentaré que podamos encontrar vías realistas para poder dar un paso más en ayuda de estas personas, que no les va a compensar de la frustración de la consideración judicial respecto de la prescripción de su reclamación, pero bueno, que en cualquier caso pues sirva también para poder incrementar la ayuda que se ofrece desde las administraciones públicas en España. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Pasamos a la siguiente interpelación del Grupo Parlamentario Socialista a la ministra de Empleo y Seguridad Social sobre el balance de las políticas de empleo en la 10ª legislatura. Para su presentación tiene la palabra el señor Simancas.